Sin duda alguna, nuestro caminar por esta vida es temporal, es una travesía. Y ya que es temporal y vamos hacia la eternidad, la Biblia nos enseña acerca de esto. Bienvenidos a Conociendo a Dios. Faraón conoce a Jacob porque José quiso presentarle a Faraón a su papá. Y ahí llegamos a Génesis 47, versículo 7. Dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón. En este momento, Jacob conoce a Faraón eh, y Faraón obviamente conoce a Jacob. Pero aquí lo interesante es que Jacob bendijo a Faraón. Desde el punto de vista humano, Faraón era el grande y Jacob era el pequeño. Faraón era la primera autoridad de Egipto. Jacob solamente era uno que era traído, cobijado, bajo la buena voluntad de Faraón para dejarle vivir allí. Entonces, ¿quién era mayor? Pero a los ojos de Dios, ¿quién era Jacob? Y a los ojos de Dios, ¿quién era Faraón? Dios no hace acepción de personas, pero aquellos que se acercan a Dios, le creen, confían en Él, reconocen que Él es Dios y reconocen su autoridad. Ellos, los que han llegado a confiar en el Salvador, en el Mesías, llegan a tener una relación con Dios. Delante de Dios, ¿qué es más? ¿Aquel que se acerca a Él por la fe o aquel que vive y está en la vida como alguien importante, famoso, pero que no se ha acercado a Dios por la fe? Y hay un versículo en Hebreos capítulo 7, versículo 7 que dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así que Dios no tiene su medida, sus parámetros de acuerdo a lo que nosotros vemos. Si nosotros estuviéramos delante allí en esa escena de Faraón y Jacob uno frente al otro y nos preguntaran quién es más importante, definitivamente tal vez de manera rápida y superficial diríamos Faraón. Él es más importante, obviamente mucho más importante que Jacob. Pero Jacob era un siervo de Dios. Jacob había tenido muchas fallas, había pecado, había cometido errores, había ofendido a Dios, había engañado. Pero Jacob tenía una relación con Dios, una relación en que Dios trató con él, una relación en que reconocía que Dios era el único Dios. Mientras Faraón, debido a su cultura, tenía diferentes dioses a quien acudir. Muchas veces nos equivocamos cuando juzgamos desde el punto de vista superficial, humano, pero Dios no se equivoca. En su juicio es justo y entonces el mayor bendice al menor. En este caso, Jacob bendice a Faraón y solamente lo dice el versículo 7, sino que yendo hacia adelante el versículo 10 dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Pero también dice el versículo 8, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? En otras palabras, ¿cuántos años tienes?
Versículo 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años y no han llegado a los días de los años de mis padres, en los días de su peregrinación. Está haciendo referencia a que Abraham murió de 175 años, Isaac, su papá, murió de 180 años, y ahora Jacob tenía 130. Ya era una persona acercándose, y él sentía ya acercándose a su partida, y por eso dice: pocos han sido los años de mi vida, y malos. Ha tenido muchas dificultades, ha sufrido mucho, ha tenido que enfrentar el dolor de una y otra manera, ha perdido a la amada Raquel, pensaba que José estaba muerto, y muchas otras cosas más pasaron a través de la vida de Jacob. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Pero algo que dice en cuanto a sus años es que han sido años de peregrinación. El peregrino es alguien que está de manera temporal, que está en una travesía y que se dirige a un lugar, se dirige a un sitio. La Biblia enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquellos que descansan única y exclusivamente en la persona del Salvador para salvación y perdón de pecados, ellos tienen su ciudadanía en el cielo. Así que aquí están de paso al lugar que les espera, a su verdadero hogar. Entonces ellos son peregrinos. Por eso Pedro lo menciona así en 1 de Pedro capítulo 2. Dice: amados, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o pudiéramos decir entre los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice: mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles. Es decir, ustedes, si son peregrinos, si no pertenecen realmente acá, si van a encontrarse con su Señor, deben vivir de una manera que les distinga de los demás, de una manera que sea en armonía con su meta, con el lugar de su origen, con el lugar a donde pertenecen. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, como son peregrinos, no hagan como hacen los demás. No vivan como vivan los demás. Y entonces es donde dice: absténgase de los deseos carnales que batallan contra el alma. El problema no es que sintamos en algún momento el deseo de hacer algo malo. Eso, en ese momento hay que atacarlo. En ese momento no hay que acariciarlo, no hay que cultivarlo. Lastimosamente tenemos aún nuestra naturaleza pecaminosa, que en algún momento querrá salir a flote. Pero ¿qué dice aquí? Absténgase de los deseos carnales. Y esto no es en base a esfuerzo propio, no es en base a determinación propia. Es más bien una decisión, sí, pero de confiar en la fuerza de Dios, de recurrir a Dios, de alimentarse en la relación continua con Dios. Y así, y sólo así, saldremos victoriosos de esa lucha que hay, de esos deseos que batallan contra el alma. La determinación, solamente la determinación humana,
no basta para vencer aquello que viene dentro de nosotros mismos. Son deseos que batallan en nuestra alma. Entonces, la comunión con Dios, la relación continua, nos alimentará y nos ayudará a ser aquellos que Dios quiere que seamos. Jacob dijo, pocos y malos han sido los años de mi vida, porque se había equivocado mucho, porque había pecado, porque había engañado. ¿Cómo tú defines tu vida? Han sido años malos, años de poco fruto, años de frialdad en tu relación con Dios, años de desconocer la palabra de Dios, años de estar lejano de las cosas de Dios. Pues es tiempo de que eso acabe hoy y ya, en este momento, y te acerques al Señor para que puedas disfrutar en comunión y en buena relación con Él los años de tu vida. El Señor te habla hoy, ¿lo harás? El Señor bendiga tu vida.